Hola, ¿cómo están? Yo soy Marcela y esto es Pulso Azul, un programa de mares mexicanos donde creemos que entender lo que pasa en el océano es la base para poder cuidarlo. Hoy vamos a hablar de algo que puede cambiar el clima del planeta, el gran sistema de corrientes del Atlántico que podría estar debilitándose. ¿Qué tan real es el riesgo y qué tan bien lo estamos monitoreando? Y además, vamos a conversar con Bernardo Bastien sobre el huracán Otis, los manglares y por qué estos ecosistemas pueden marcar la diferencia entre devastación y protección. Pero antes, vamos con nuestras notas. En Culebra, una islita de Puerto Rico, con apenas 1,100 habitantes, todo, literal todo, se importaba en ferry. Incluso el pescado. La vieja villa pesquera cerró hace más de 20 años. Y después del huracán María y la pandemia, la cosa se puso crítica. Así que la comunidad hizo algo muy simple y muy valiente. Recuperó el edificio abandonado y lo reconstruyó con sus propias manos. Hoy el mercado ya funciona. Tiene 45 miembros activos y, ojo con esto, los propios pescadores decidieron dejar de capturar tiburón cuando detectaron muchas hembras embarazadas, aunque la ley lo permitía. Soberanía alimentaria, conservación basada en datos locales y organización comunitaria. A veces el cambio no viene de arriba, viene de una isla pequeña que decide volver a mirar al mar. Y esta sí está para pensarse. Una investigación de la Universidad de Stirling encontró que un ingrediente común del bloqueador solar, el etilexilmetoxicinamato, puede hacer que el plástico en el océano dure todavía más tiempo. Como este químico repele el agua, se adhiere a los microplásticos flotantes y los protege de la luz solar, lo que frena su degradación. Pero además, cambia las bacterias que viven sobre ellos, reduce las que ayudan a descomponer el plástico y favorece otras más resistentes, incluso algunas que pueden provocar enfermedades. Es la primera evidencia de esta doble contaminación. Y ahora la pregunta es, ¿estamos sumando un problema más sin darnos cuenta cada vez que entramos al mar? Y ahora sí, vamos a platicar del tema central de hoy. Está con nosotros Bernardo Bastien, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Bernardo, qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, de aquí muy bien, un placer estar aquí. Cuando ocurrió el huracán Otis en Acapulco, vimos una intensificación rapidísima que agarró a mucha gente desprevenida. ¿Qué nos está diciendo esto sobre el momento climático que estamos viviendo? Cuando sucede el huracán Otis en Acapulco, en el cual pues realmente no había una preparación por esta sorpresa de cómo llegó con una intensificación tan rápida, es sorprendente, ¿no? Las tragedias que sucedieron realmente sorprenden. Los testimonios de las personas que no veían venir esto en sus costas, también toda la naturaleza que tuvo que pues enfrentar estos vientos de un huracán. Todo esto pues se debe también a cambio climático, al calentamiento global. Y es importante aquí, como dices, el papel principal que juegan los ecosistemas, que son una barrera natural contra este tipo de eventos hidrometeorológicos. Uno de ellos que jugó un papel o que no jugó el papel que tal vez pudo haber jugado aquí son los manglares, que estamos viendo acá en pantalla, muchos de ellos, o lo que quedan de ellos aquí en Acapulco y alrededores. Si nosotros viéramos estos manglares hace 20 años, se verían más o menos como en algunas de estas imágenes, se verían las lagunas alrededor de Acapulco llenas de manglares que protegen a las poblaciones aledañas de los vientos tan fuertes y de las tormentas de marea. Después del huracán, ustedes analizaron imágenes satelitales y los daños en casas e infraestructura. ¿Qué encontraron? ¿Qué pasa cuando se deforestan estos manglares? Pues básicamente se pierde esta protección hacia los humanos, la infraestructura y las casas, ¿no? También, y pues hacia las vidas humanas. Lo que investigamos en este artículo fue, digamos, ya pasada la tormenta, pasado los daños, ya que tuvimos cuantificaciones de imágenes de satélites de cuántas casas se perdieron, cuánta infraestructura urbana fue destruida y cuánta vegetación tierra adentro fue impactada. Lo que hicimos fue un análisis estadístico de una correlación de cómo estos daños se correlacionaban con su cercanía a los manglares que aún quedan en Acapulco. Y lo que vimos es que había una correlación fuerte en cuanto a que los manglares, que dadas las otras características de las casas, si tenemos dos casas iguales
pero una está más cercana a un manglar, lo que pudimos ver es que había una correlación entre que esa casa o ese vecindario no hubiese sido tan dañado por justamente esa protección que dan los manglares. Entonces esto fue realmente algo muy importante porque ponemos sobre la mesa ya específicamente todo lo que a veces simplemente lo abogamos por conservar la naturaleza. Y más allá de los huracanes, algo que a veces no entendemos del todo, ¿por qué los manglares son tan importantes en el contexto del cambio climático? Pero los manglares, entre las cosas fantásticas que tienen, voy a destacar dos muy importantes para el cambio climático. La primera es que es un ecosistema sin igual en cuanto a su captura de carbono, de gases de efecto invernadero. Todos esos gases que están causando que atrapemos más calor en nuestra atmósfera, que están causando el calentamiento global, pues todos esos gases son atrapados por los manglares. Básicamente los manglares y el suelo que hay debajo de ellos captura todo este carbono y hace que en lugar de que se vaya a la atmósfera y caliente el planeta, pues que se vaya quedando ahí atrapado durante miles de años. Y pues eso, digamos, es ahorita en el ámbito de cambio climático lo que hace a los manglares más famosos. Pero también hay algo que hemos pasado por alto algunas veces, que es esta protección que tiene contra las tormentas. Básicamente toda la velocidad que agarra las marejadas cuando hay un ciclón tropical, o sea, no solo es el viento, sino también es la velocidad del océano, de las olas, digamos, cómo penetran hacia la costa, pues todas esas olas tienen que pasar por este sistema tan complejo de raíces, y lo que hace estas raíces pues son como una fricción, digamos, como de tener a esta velocidad, a esta energía que traen las olas y pues detener esos impactos. Bernardo, gracias por ayudarnos a entender algo que a veces suena muy técnico, pero que en realidad tiene que ver con proteger comunidades y vidas. Vamos al microdocumental de este episodio, que tiene que ver con un fenómeno global. Hay un motor en el Océano Atlántico que ha regulado el clima del planeta durante más de 10.000 años y hoy podría estar debilitándose. Se llama AMOC, la circulación de vuelco meridional del Atlántico. Es una gran cinta transportadora oceánica que mueve calor desde los trópicos hacia el norte de Europa, lo que ayuda a mantener el clima estable. Su funcionamiento depende de algo muy preciso, la densidad del agua. En el Atlántico Norte, el agua fría y salada se vuelve más pesada, se hunde, fluye hacia el sur en las profundidades. Al mismo tiempo, el agua cálida superficial viaja hacia el norte. Ese equilibrio es el motor. Pero en un planeta más cálido, el hielo se derrite y entra más agua dulce al océano, y el agua dulce es menos densa. Si el agua no se hunde con la misma fuerza, la circulación se desacelera. Los modelos climáticos ofrecen resultados distintos sobre el futuro del sistema. La corriente atlántica se acelera y desacelera de un año a otro. Eso hace difícil saber si estamos viendo una oscilación natural o el inicio de un cambio más profundo. Y aquí está el punto crítico. A pesar de las boyas y satélites, grandes partes del océano profundo siguen sin observarse. Justamente las capas más profundas, las que indicarían un cambio estructural, son las que menos datos tienen. Por eso los científicos piden desplegar flotadores capaces de descender hasta 6 kilómetros. Porque sin datos suficientes, no podemos saber si el motor del Atlántico está simplemente variando o si está perdiendo fuerza de forma irreversible. Esto fue Pulso Azul, un programa de mares mexicanos en el que creemos que la información es una herramienta para entender, decidir y actuar mejor por nuestros océanos. Yo soy Marcela, soy una conductora digital. Detrás de mi voz trabaja un equipo de científicos y periodistas que revisan datos y estudios para que la información que escuchan aquí sea clara, rigurosa y confiable. Si quieren participar en la conservación de nuestros océanos, manténganse informados y suscríbanse a nuestro canal de Mares Mexicanos. Nos vemos en el siguiente episodio.